es Hermann Schiller, soy periodista cuando me dejan y para mí es un verdadero honor haber sido convocado para efectivizar esta serie de entrevistas a personalidades, luchadores, hombres de la cultura, en fin, todo aquel que tenga algo para decir. Y el puntapié inicial lo damos con un talentoso luchador, no sé si talentoso luchador o un luchador talentoso, pero un hombre que tiene mucho para enseñar y expresarse. Alejandro Olmos Gaona, doctor Alejandro Olmos Gaona, buen día y gracias por haber decidido acompañarnos. Gracias a vos, Germán, por la invitación. Siempre es bueno estos intercambios que tenemos a veces. Informémosle un poco, antes que nada, a la audiencia de quién sos. Sos historiador, investigador y escritor, especialista en el tema de la deuda pública. ¿Qué tema? Un tema ríspido, el tema de la deuda pública. Ex asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Llevas el mismo nombre de tu padre, de tu conocido padre, de tu recordado padre, Alejandro Olmos, quien mediante su histórica denuncia penal dejó al desnudo en 1982 el origen espurio de la deuda externa argentina y siguió aportando nuevas pruebas hasta que falleció en el año 2000. Vos, su hijo, continuás esa lucha. Sos el autor del trabajo La deuda odiosa, un libro que recomiendo mucho, donde se explica muy bien qué es esto de la deuda externa. También sos docente en Derecho Internacional Público y has declarado en alguna oportunidad que ese endeudamiento apócrifo en un 90% es una gran estafa que se perpetúa en el tiempo. Y ayer, 13 de julio, precisamente, ayer 13 de julio, se cumplieron 15 años redondos del día que un juez federal, Jorge Ballesteros, dejó comprobada la comisión de más de 477 actos fraudulentos e ilícitos en la contratación de la deuda externa durante la dictadura. Meses antes del fallo, de aquel recordado fallo, justamente había fallecido tu padre, Alejandro Olmos, luego de impulsar la causa contra los endeudadores desde los tiempos mismos de la dictadura militar. Entonces, Alejandro Olmos hijo, todos recordamos aquella excelente película que se titulaba De eso no se habla, aquella con Marcelo Mastroianni como protagonista. Bueno, de la deuda externa tampoco nadie quiere hablar, de eso no se habla, pese a que pende como una espada de Damocles sobre la Argentina. Y entonces mi pregunta concreta es cómo está hoy este tema y por qué debe interesar a los argentinos. Mira, el tema de la deuda, siempre digo, está absolutamente invisibilizado. ¿Por qué está invisibilizado? Porque en la Argentina y en otros países no solo es una espada de Damocles, sino se ha distorsionado el sentido de lo que puede ser un endeudamiento. Es decir, si vos te endeudás con la deuda que contraes, haces algún emprendimiento productivo que te permita repagarla y generar dinero y dejar riqueza es una cosa. El problema argentino, ecuatoriano, boliviano, uruguayo, brasileño, es que aquí primero se constituyó una deuda durante las dictaduras, durante la década del 70, una deuda que creció exponencialmente a través de tasas de interés elevadísimas, a través de especulaciones financieras de todo tipo, endeudamientos privados transferidos a toda la comunidad, y todos los gobiernos democráticos, en vez de cuestionar la deuda, impugnarla, se dedicaron a reestructurarla, pretendiendo legitimarla. A reciclarla, digamos. A reciclarla. Es decir, nadie quiso ver qué era lo que realmente pasaba con la deuda. Y a mí me llama la atención este desprecio al orden jurídico que veo en la Argentina y en otros países, como si vos podés juzgar a un delincuente, a un violador, a un acusado de delitos de lesa humanidad, pero la deuda tiene un régimen especial. O sea, la deuda no se puede enfocar jurídicamente. Y se ha llegado al extremo que cuando el doctor Kirchner en el año 2003 publicó un trabajo con Torcuato Di Tella,
donde era un libro de preguntas y respuestas, donde cuando Ditela le pregunta el tema de la deuda, Kirchner dice que la deuda es ilegal, pero ha sido reconocida y hay que pagarla. Esto mismo me lo dijo Cristina Kirchner en una carta que me envió Oscar Parrilli a través de una correspondencia que yo le había enviado mostrando de todos los temas que podían ser utilizados para enfrentar a los acreedores en Nueva York. Entonces de esto no se habla, pero tampoco se toca. Exacto. Ahora, el tema es este. Un acto ilegal para el orden jurídico argentino, ecuatoriano, brasileño, es nulo de nulidad absoluta. Y un acto nulo no puede ser materia de una negociación, sino materia de un enjuiciamiento ante los tribunales que correspondan. Pero acá eso ha desaparecido. Entonces, vos ves en los debates en el Congreso, no, acá lo que hay que arreglar es ahora el tema de los fondos buitres, pero todo ese descomunal endeudamiento por el que nos dejó la dictadura, 35.000 millones de dólares, del 80 ahora pagamos casi 400.000 millones, y de acuerdo a la última información a diciembre del año pasado, la deuda pública argentina excede los 250.000 millones, con un eufemismo utilizado por el gobierno respecto a su famoso desendeudamiento. ¿Por qué? Porque hemos cancelado deuda externa con deuda interna, emitiendo bonos y agarrando fondos del ANSES, pagando a los acreedores externos una deuda trucha y entregando al ANSES bonos que por supuesto pueden ser bicicleteados a perpetuidad. Total, es más fácil bicicletear a los jubilados que a los bancos extranjeros. Y por otro lado, cuando hablamos de desendeudamiento, yo pregunto, ¿desendeudarse es pagar, cancelar una deuda y no deber más nada? Acá no, acá cancelamos una deuda por un lado y debemos por el otro. Y el gobierno, a través de esta política, ha llegado a vaciar el Banco Central, a endeudar al Banco de la Nación, a que el Fondo de Garantía del ANSES, de garantía de sustentabilidad, que no puede tener más del 50% de títulos públicos, tiene el 65%, y una solvencia en el Banco Central que ya no existe más. El Banco Central en este momento tiene un patrimonio neto negativo de 76.000 millones de dólares. Tiene una deuda cuasi fiscal a través de Novac y Levac emitidos por más de 28.000 millones de dólares, y las reservas netas propias del banco no llegan a los 10.000. Entonces, a esto se suma, y esto va puntualmente al significado de la deuda, que la Argentina está pagando 10.000 millones de dólares anuales en concepto de intereses, y como no puede pagar el capital, se lo vuelve a renegociar y vuelve a endeudarse por otros 10.000 millones, con oficinas públicas y, por supuesto, con sectores del exterior. En cuanto a las reservas, no coincide para nada con las cifras que da el gobierno. No, es que el gobierno da las cifras globales. El gobierno dice que tenemos 33.000 millones de dólares. Efectivamente. Pero de los 33.000 millones de dólares tenés que descontar los préstamos del Banco de Inglaterra, los préstamos del Banco de Tokio, los encajes bancarios, los swap de China. Entonces, descontando eso que es plata que tiene el banco, pero que tiene que devolver, no es plata genuina, le quedan apenas 10.000 millones de dólares. Perdón, otro de los eufemismos, es decir, acá es como que vivimos, no es el tema de la deuda, en un montón de otros temas, en un estado de ficción permanente. Si vos ves el balance del Banco Central, ves activo 120.000 millones de dólares, pasivo 98.000 millones. O sea, más o menos al banco, en este momento el patrimonio al año pasado era de 12.000 millones el patrimonio neto. Ahora el último balance es de 3.500 apenas. Ahora, ¿por qué digo que tiene patrimonio neto negativo? Porque en el activo el Banco Central contabiliza letras del Tesoro a 10 años de plazo a tasa neutra, que son papeles que además son intransferibles, que en caso de una corrida bancaria, alguna emergencia, no sirven absolutamente para nada. Legalmente tiene que contabilizarlos como activo, pero son letras, papelitos. El Banco Central le entregó dólares y le dio un papel por el cual se reconoce una deuda por el stock de divisas que recibió. En el imaginario colectivo, cuando el gobierno dice que tiene 33.000 millones de dólares de reserva, parecería que está en una habitación los 33.000 millones todos juntos, No existe. que va y saca cuando puede. No existe. No existe. Y en esta ficción
es un poco lo que ha pasado recientemente, ¿no? Le hemos dado 7.560 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo porque como realizó operaciones especulativas, hubo que capitalizarlo y Vudú, cuando era ministro de Economía en la reunión de gobernadores del 2010, junto con todos, decidió que había que capitalizarlo y la Argentina le tocó de cuota en 3 años 7.560 millones. Al Fondo Monetario les dimos en el 2012 3.500 millones de dólares en derechos especiales de giro. Y ahora al Banco Mundial acaba de llegar el proyecto de Cristina Kirchner, que creo que ya fue aprobado por el Senado, para darle 1.000 millones de dólares. Yo me acuerdo que el presidente Correa una vez charlando de esto decía, qué curioso, nosotros les damos plata a estos organismos multilaterales, ellos nos prestan nuestra propia plata y nos cobran intereses. Y a mí cuando veo esto y veo los discursos altisonantes contra el imperio, contra los organismos multilaterales, me muero de risa porque la realidad que uno ve documentada no tiene nada que ver con la ficción que se transmite a través de los medios. Vamos a otro tema, pero apuntando en la misma dirección. Y como lo hemos hecho muchas veces en la radio, con una introducción quizás un poco prolongada, pero para una pregunta cortita. Mi inglés es muy malo. Apenas si pude aprender a pronunciar News All Boys, los nuevos y viejos muchachos, News All Boys, o I Love You, y hasta ahí llega mi inglés. Pero en los últimos tiempos, por las circunstancias y por la presión de las multinacionales, tuve que aprender una palabra nueva, fracking. El fracking, o fractura hidráulica, es un método extractivo de alta peligrosidad que consiste en inyectar agua, ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad con la intención de producir microfracturas en la llamada roca madre, allí donde se fueron almacenando los fósiles desde tiempos inmemoriales. La experiencia mundial y distintos estudios muestran que los impactos ambientales del fracking, esta nueva palabrita del fracking, son graves, los impactos ambientales son graves, para no decir gravísimos, y de corto plazo, a saber, contaminación de aguas subterráneas y de superficie, activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos, impacto sobre la salud de las personas y los animales. Y bien, este método tétrico, insalubre y contaminante del fracking, lo aplicó la empresa multinacional Chevron Corporation a través de su filial Texaco Petroleum en Ecuador durante 26 años, entre 1964 y 1990. Los peritos internacionales atribuyen a la Chevron Texaco la muerte de 1.041 personas, todas afectadas de cáncer. La Chevron se tuvo que ir del Ecuador, desconociendo el fallo de la justicia ecuatoriana que la sentenció a pagar 19.000 millones de dólares y ahora ancló, por supuesto, con más fuerza que antes en la Argentina. La echaron de Ecuador y ahora está en la Argentina a través del espurio acuerdo que nosotros conocemos, suscrito no hace mucho con YPF. Bueno, la Chevron Corporation es el cuarto productor de petróleo en Argentina y opera a través de su subsidiaria Chevron Argentina, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Además, comercializa lubricantes bajo las marcas Chevron y Texaco a través de una red de 300 distribuidores y agentes. En 1999, Chevron amplió su presencia en Argentina en forma significativa con la compra de Petrolera San Jorge, una empresa que una exitosa historia de exploración en la cuenca neuquina en el oeste del país. Bueno, Chevron, los de mi generación lo recuerdan muy bien, sustituyó a la mítica Standard Oil Company, a la Standard Oil of California, más conocida como la California, aquella que pretendió meterse en nuestro país en los últimos meses del gobierno de Perón, y hay algunos que dicen que esa fue una de las razones del golpe, lo que no es cierto, porque los golpistas no eran de izquierda ni eran antiimperialistas, pero en el imaginario colectivo quedó como que una de las razones del golpe del 55 fue que Perón quiso suscribir el contrato con la California. Bueno, la Chevron es una especie de sucesora de la California y además opera a través de su centro de servicios en Buenos Aires, que ofrece servicios de apoyo para las operaciones de tecnología
de la información en América Latina, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Todos nosotros conocemos la famosa frase del comandante Ernesto Che Guevara: 1, 2, muchos Vietnam. Bueno, el presidente de YPF, parafraseando al Che, llegó a decir no hace mucho: necesitamos mucho más chevrones. O sea, en vez de 1, 2 más Vietnam, 1, 2 más chevrones. Y entonces, después de este introito, que espero no haber aburrido ni a la audiencia ni a vos, pregunto una reflexión y tu opinión sobre esta ofensiva de las multinacionales que saquean la riqueza de nuestro subsuelo y contaminan el ambiente y crean enfermedades mortales como el cáncer, como la Chevron, Monsanto con sus fumigaciones y tantas otras. Mirá, el tema del fracking es un tema extremadamente complejo y yo personalmente creo que los grandes grupos empresarios les interesa un pepino la vida humana, la salud de la gente, el cuidado del ambiente. Porque uno de los lugares donde mayor se explota el fracking es precisamente en los Estados Unidos. No es que las multinacionales que explotan el fracking lo explotan en los países periféricos. No, no, no. El lugar principal donde está explotado el fracking es en todo el territorio norteamericano, a pesar de que en algunos estados se ha prohibido. Ahora, esta nueva forma ha llevado a que Estados Unidos se convierta en los próximos 5 años el principal productor de petróleo del mundo, lo que en principio ya ha hecho bajar el precio del petróleo, lo que se ha visto en figurillas, países como Ecuador, Venezuela y por supuesto los países del Golfo Pérsico. Es decir, esto le va a llevar a Estados Unidos a tener una autonomía energética por los próximos 30 años. Ya determinado, en el caso concreto que conozco de Ecuador, el petróleo ecuatoriano habían hecho una forma presupuestaria, $85 el barril, este momento está a 49, con las enormes dificultades que eso le significa al gobierno de Correa. Ahora, todo esto que planteaste de lo que ocasiona el fracking es cierto, pero a las empresas les interesa el lucro. Yo hace 1 año y medio tuve una reunión en YPF con Doris Capurro, vicepresidente de Relaciones Institucionales de la empresa, una de las personas más importantes de la empresa después de Galuccio, que con varios gerentes, a mí y a un gran amigo especialista en hidrocarburos, Félix Herrero, nos explicó las maravillas del fracking, que todo era una falacia, de que se contaminaba el agua, dijo que los 600 químicos que se ponen para la explotación del fracking eran los mismos que uno utiliza en su casa, en los detergentes, en la lavandina, o sea, pretendiendo embaucarnos. ¿Y por qué digo embaucarnos? Porque aparentemente la explicación era muy clara. Pero cuando le mandé un mail a Doris pidiéndole documentación contundente sobre eso, me mandaron 2 hojitas con una especie de lo que puede ser un PowerPoint, con unas cosas que no me significaban nada. Ahora, el caso del Ecuador, que lo conozco muy bien, significó, es decir, para que veas cómo operan estas empresas, cuando se planteó este juicio, los afectados lo hicieron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la empresa tiene sede en Estados Unidos y les pareció que tenía que intervenir la justicia norteamericana. Chevron peleó durante 8 años para que el juicio fuera de Estados Unidos a Ecuador. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente desconoce algunas particularidades de la justicia norteamericana, la Corte Suprema de Estados Unidos, más allá de que pueda haber algún juez permeable al gobierno en determinado momento, se mantiene con bastante equilibrio e imparcialidad. Y siempre recuerdo que la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Cuba contra empresas norteamericanas en un caso célebre, el caso Sabatino en 1960, cuando Fidel ordenó la expropiación de una enorme cantidad de empresas. Y la Corte Suprema, en juicio llevado allí, le dio la razón a Cuba y no a las empresas norteamericanas. Ahora bien, Chevron dijo, este juicio en Estados Unidos lo vamos a perder. A la justicia ecuatoriana la corrompemos, la compramos, entonces después de 8 años de pleito, la causa fue al Ecuador. Y ahí fue cuando el Tribunal de Sucumbíos dictó la sentencia por lo que acabas de decir vos, $19.500 millones, que fue apelada y la Corte Constitucional del Ecuador redujo la demanda a la mitad. En este momento, la Corte estableció que eran alrededor de $9.500 millones de indemnización. Ahora, esa indemnización en modo alguno cubre los daños al ambiente,
porque son absolutamente irreversibles. O sea, no hay dinero que pueda determinar que esa destrucción que se hizo pueda ser solucionada. Y viendo lo que es toda esta ficción, cuando vino la causa acá y se pidió un embargo sobre los activos de Chevron, que estaba negociando con el gobierno los yacimientos de Vaca Muerta, el gobierno tuvo que frenar la negociación porque, por supuesto, la empresa estaba totalmente embargada, no podía manejarse. Y ahí fue cuando la empresa apeló, fue a la Cámara de Constitución del Ministerio Federal, la Cámara falló en contra, falló a favor de nuevo de mantener el embargo, apelaron a la Corte y en un hecho absolutamente insólito, la Corte tomó la causa cuando en temas de medidas cautelares que no causan Estado, la Corte Suprema jamás se ocupa de eso, esta vez se ocupó. Le pasaron el informe a Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, que en vez de utilizar argumentos jurídicos para que se levantara la medida, habló de los perjuicios que podía significarle a la economía argentina el embargo contra la multinacional Chevron. Y la Corte Suprema, a través de una concesión al gobierno, porque ya le había fallado en contra en el tema del Consejo de la Magistratura y en varias cuestiones que quisieron hacer, falló ordenando el levantamiento del embargo, con la excepción del ministro Fait, que fue el único que recogió la doctrina tradicional de la Corte y dijo que el embargo debía mantenerse. Se dictó la sentencia y a la semana Cristina Kirchner emitió el decreto 939 o 919, por el cual se permitía celebrar contratos para la explotación del fracking. El mismo día de la emisión del decreto se firmó el contrato con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Entonces, cuando veo que el gobierno dice que están enfrentando a las grandes corporaciones, vos ves la fecha del decreto y la fecha del contrato que además se sabe la fecha, pero que es absolutamente confidencial y secreto. ¿Por qué es confidencial y secreto? Porque la Argentina, por supuesto, ha renunciado, o sea, YPF ha renunciado a la soberanía argentina, se ha sometido a los tribunales del exterior, como siempre, y hay cláusulas desconocidas que son desconocidas porque el argumento de Galluccio, como YPF es una empresa, es una sociedad anónima, no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre los contratos que celebra. Por supuesto, Galluccio se olvida que el 51% es del Estado Nacional, que Axel Kicillof, que es el ministro de Economía, es miembro del Consejo de Hidrocarburos, que es el que reglamenta la política de petróleo. Entonces, ¿viste? Son estas ficciones donde, claro, no es sociedad del Estado, entonces es una sociedad anónima. Pero ¿de quién es la sociedad anónima? ¿Quién es el accionista mayoritario? ¿Quién es el que la controla? ¿Quién es...? Es decir, y todo funciona así, Germán, en política de hidrocarburos, en política minera, es decir, en el tema de la deuda. Hay un ocultamiento de lo que se hace y hay una expresión ante los medios que es totalmente distinta, como el caso de China, del que se habla poco, porque, por supuesto, celebramos contratos de inversión con China y volvemos a someternos a los tribunales de Londres, país como el que tenemos un conflicto por las Islas Malvinas, donde el ministro Timerman sobreactúa diciendo que va a hacer tales y cuales cosas, pero cuando el ministro de Economía firma un contrato, nos sometemos a la imparcialidad de los tribunales de Londres, en contratos que tampoco sabemos qué dicen, en contratos donde uno conoce los acuerdos marcos generales, y cuando vos lees los acuerdos marcos generales, y disculpa que me vaya del tema fracking, pero tiene que ver un poco porque China ahora va a hacer inversiones mineras, es decir, además de inversiones financieras, se está construyendo una monumental estación supuestamente espacial en Bajada de Agrio, en la provincia de Neuquén, donde no se sabe qué realidad tendrá de esta explotación espacial con la Argentina. Se han firmado convenios para que China y la Argentina construyan centrales atómicas en todo el territorio latinoamericano. Ahora, cuando uno pide la documentación complementaria, ¿y por qué digo que hay documentación complementaria? Pues los propios acuerdos lo dicen, que toda la instrumentación será a través de acuerdos complementarios. Y como dijo una vez el juez Lozada, en los acuerdos complementarios, en los anexos de los decretos está la trampa. Ahí es donde te enganchan para someterte en adelante. Doctor Alejandro Olmos Gaona, a propósito de lo que decís y a propósito de los dobles discursos de los gobiernos,
como el que acabas de exhaustivar, traigo a colación a un periodista de origen argentino, de origen argentino, que trabaja para los norteamericanos y es uno de los periodistas estrellas del Miami Herald, Andrés Oppenheimer. Ah, Oppenheimer, sí. Andrés Oppenheimer. Es un tipo terrible porque está al servicio de los intereses del imperio y no de América Latina, pero admito que es muy inteligente y a veces dice cosas muy agudas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, él dividió a la izquierda latinoamericana en dos grandes ramas. Dijo, la izquierda latinoamericana se divide en dos grandes sectores, la izquierda responsable y la izquierda irresponsable. ¿Cuál es la izquierda irresponsable? La izquierda revolucionaria, para decirlo en alguna medida. La izquierda que combate por terminar con todo, por cambiar las estructuras en serio y por generar un nuevo sistema. Y la izquierda responsable, según él, son la mayoría de lo que suele llamar los gobiernos progresistas de América Latina, que muchos consideran de izquierda y que él considera como parte de la izquierda responsable con la cual se puede negociar, se puede hablar, etc. Y da un ejemplo muy claro, lo da él, no lo damos nosotros, lo da él. ¿Cuál es el ejemplo para mostrar que estos son gobiernos de izquierda responsable? Que los bancos están en la mejor época, que ganan dinero como nunca y pueden retirar dinero y llevárselo a sus casas matrices. Entonces, mi pregunta apunta justamente a que vos analices esa pseudo izquierda responsable que se ha convertido, entre otras cosas, en el paraíso de los grandes bancos. Claro, esa pseudo izquierda responsable es la izquierda, me imagino, de Dilma Rousseff, de Pepe Mujica y ahora de Tabaré, del gobierno de Chile. Yo no sé si... Y yo, como soy un periodista provocador, desde que nací, también te pregunto, ¿y no de Ecuador? Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo tengo una especie de conflicto con el tema ecuatoriano y con el tema venezolano. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país que indudablemente se ha enfrentado con los Estados Unidos y se enfrenta en los organismos internacionales, como se ha enfrentado el gobierno de Venezuela desde que Chávez es presidente de la República. Y la izquierda argentina celebra estos gestos de enfrentamiento, pero claro, yo a veces digo, ¿esta gente leerá los documentos más allá de los discursos? ¿Toda la izquierda argentina? Bueno, gran parte. Es decir, ¿leerá lo que se firma? No. ¿Y por qué no? Porque yo he tenido serios problemas cuando, planteando la situación económica de Venezuela, dije, señores, un gobierno revolucionario es el que se enfrenta con el sistema financiero, que es el real poder. No hacemos nada con ir a las Naciones Unidas y decir que Bush huele a azufre o que nosotros cuestionamos tal o cual cosa, si simultáneamente emitimos bonos soberanos de la deuda, se los entregamos a los grandes bancos de los Estados Unidos, renunciamos a la inmunidad soberana de Venezuela, nos sometemos a la jurisdicción de las Cortes de Nueva York. Entonces, es decir, ¿a qué estamos jugando? A un doble discurso. Políticamente sí, pero económicamente sigo en lo mismo de antes. Y, como te dije yo en alguna charla que hemos tenido, Venezuela desde el año 2003 emitió bonos soberanos de la deuda, renunciando a las inmunidades, sometiéndose a los Estados Unidos y dándole a quién esos títulos, al Chase Manhattan Bank, al Bank of America, a Goldman Sachs. Yo cuando estuve con el ministro de Finanzas de venezolano, Ali Rodríguez, cuando lo acompañé a Correa a la reunión del ALBA Caracas en el 2008, ahí me di cuenta que indudablemente Venezuela no podía auditar su deuda porque estaba enganchada en el sistema y no podía salir, más allá de los discursos revolucionarios. Y Correa, en este momento, después de haber impugnado parte de la deuda, de haber hecho un arreglo que podía haber sido mucho mejor, pero no contó con el apoyo de nadie, no hubo ningún país latinoamericano, que son muy solidarios en el Mercosur, en el CELAC y todo, pero cuando llegó el momento era apoyo moral y nada más, no tuvo otra alternativa que negociar. Y cuando negoció bastante bien, consiguió una quita efectiva del 70%. Pero ¿qué pasa? Con el tema del petróleo, que ha bajado de precio, con el tema de inversiones que son necesarias, ha tenido que volver a recurrir a los mercados de deuda y el 24 o 25 de marzo en la Bolsa de Luxemburgo presentó un prospecto para emitir $750 millones, volviendo a someterse
a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos, a jurisdicción alternativa del arbitraje de la Corte Internacional de Londres. Ahora, ¿esto por qué es así? Porque nadie te presta un peso si no te sometes a la legislación del país prestador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un discurso altisonante contra el sistema, pero firmás un decreto que nadie conoce, ¿a qué estamos jugando? Es decir, estamos negociando por un lado y estamos criticando. Y a los acreedores les importa un rábano que los critiquen en las Naciones Unidas cuando ellos obtienen ganancias exponenciales. Y te digo más, es decir, los 4 bancos más importantes de Venezuela han ganado fortunas en los últimos 10 años. Y vamos cerrando, Alejandro Olmos, con un tema de palpitante actualidad, ríspido y que nos atañe a los argentinos y a todos los latinoamericanos pese a ser tan lejos. Estoy hablando de Grecia. El pueblo griego se manifestó categóricamente en contra del ajuste y de las presiones del capitalismo internacional. Pero el gobierno de Grecia prácticamente ya está claro que ha claudicado y en las últimas horas el propio ministro de Energía del gobierno griego ha dicho que lo que está firmando el primer ministro es humillante e inconcebible. Bueno, te hago una pregunta y te pido brevedad, porque ya tenemos que terminar. Es este contraste entre la clase dirigente griega, que se dice de izquierda, que ha claudicado frente al imperio, frente al capitalismo, y la presión de la gente que está pidiendo otra cosa. Mira, Germán, los pueblos están hartos de estas ficciones y de estos gobiernos que dicen una cosa y hacen otra. Y en el caso de Grecia lo conozco profundamente. ¿Por qué? Cuando fui miembro de la Auditoría del Ecuador, una persona que trabajó conmigo, que es miembro de la Auditoría Ciudadana de Brasil y que fue auditora fiscal del Ministerio de Finanzas de Brasil, ella ha sido miembro de la Comisión de la Verdad que creó el Parlamento griego para analizar la deuda. En el último preinforme que me acaba de mandar, se muestra cómo se endeudó ficticiamente a Grecia, cómo los rescates no fueron al pueblo griego ni a la economía griega, sino a los grandes bancos. O sea, cómo a través de todo un esquema, el único que salió beneficiado fue el sistema financiero. A punto tal que en los presupuestos griegos, el 50% era pago de obligaciones externas y todo lo demás para las cuestiones normales de la administración del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Cifras después de gran discurso de que iba a enfrentar a la Unión Europea, que no iba a pagar la deuda, acaba de aceptar que no haya ninguna quita de la deuda, privatizaciones a ultranza, van a privatizar todo lo que queda por privatizar, es decir, han aceptado algo inconcebible, que el Parlamento griego no pueda tomar ningún tipo de disposición de carácter económico sin previa consulta a la Unión Europea. Es decir, Grecia en este momento abdica de su soberanía en temas fundamentales hasta que la Unión Europea decida si esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Claro, esto va a significar seguramente que volverán las inversiones a Grecia, que los bancos seguirán ganando lo de siempre, que la gente tendrá que abdicar de jubilaciones que les permitan vivir con dignidad. Es decir, algo que yo creo que va a volver a llevar a Grecia a un callejón sin salida. La última pregunta, había preparado toda una introducción, pero ya no tenemos tiempo. Me reduzco a la síntesis y tiene que ver con un tema importante, que es la expansión militar del imperialismo en todo el mundo. Según un profesor norteamericano de izquierda llamado David Vine, en su libro Base Nation, Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases militares esparcidas por el planeta, 800 bases militares esparcidas por el planeta. De esas 800 bases, 80 están en América Latina y el Caribe. Solamente en América del Sur, aquí cerquita, hay 28. Colombia, América Latina estoy hablando, Honduras, sobre todo Honduras en este momento, Guatemala y acá en nuestras fronteras, el Paraguay. Hace poco llegaron tropas norteamericanas al Paraguay. Entonces la pregunta, querido Alejandro Olmos, parece freudiana, pero creo que es bien geopolítica. ¿Qué opinás de la íntima relación sexual entre capitalismo y militarismo? Y bueno, yo creo que son dos aspectos de la misma cosa. Y son dos aspectos de la misma cosa porque además, fíjate que vos no hablaste de bases en la Argentina. En el Chaco se ha instalado una supuesta base humanitaria
que fue instalada por militares norteamericanos hace 2 años para supuestas ayudas en caso de catástrofes, a través de un plan de emergencia que ha diseñado Estados Unidos, por el cual instala ese tipo de bases en todas partes. Son bases humanitarias, pero son realmente bases militares que operan militarmente. Y otra cosa que no dijiste, pero también conviene decir, es que Grecia tiene una enorme cantidad de bases militares norteamericanas donde desde ahí se monitorea todo el sistema de la NATO. Por eso, para los norteamericanos, que hubiera problemas con Grecia, que Grecia se enfrentara con la Unión Europea podría significar una catástrofe, porque las bases que están operando en el territorio griego son fundamentales para el esquema de defensa que ellos tienen. Esa base en el Chaco fue promovida por Capitanich. Fue promovida por Capitanich, y cuando era jefe de gabinete. Él es jefe de gabinete, y instalada por un militar norteamericano relevante. Y para terminar, porque sé que no hay casi tiempo, pero a mí me llamó la atención, esto tiene que ver con la deuda y cómo opera el sistema militar de inteligencia con la deuda. Yo quise saber, cuando estaba en el Ecuador, quiénes habían redactado la estructura jurídica del endeudamiento, del plan Brady y todo lo demás. Y ahí me entero de que era un famoso estudio de abogados norteamericanos, uno de los más importantes de Estados Unidos. Uno de los fundadores fue presidente del Banco Mundial, asesor de 8 presidentes norteamericanos. Pero uno de los abogados estrella de ese estudio, que fue el que redactó toda esa parte fundamental, era nada más y nada menos que William Webster. William Webster había sido director del FBI desde 1976 al 83 y director de la CIA del 83 al 92, donde pasó a este estudio que rediseñó todo el plan económico de nuestros países para endeudarnos. O sea, Perón o Braden, por el momento gana Braden. Gana Braden. Querido Alejandro Olmos, llegamos al final de esta entrevista, de este primer hito, de esta primera intervención mía en esta serie de reportajes. Me gustaría, como hacemos siempre en nuestros espacios, una reflexión final. La reflexión final es que la única alternativa para nuestros pueblos es quebrar el sistema financiero como está estructurado actualmente. Si no, no hay salida. Seguiremos sometiéndonos a los préstamos, a las exigencias, a las condicionalidades. Si no tenemos bancos propios latinoamericanos que financien proyectos de desarrollo, seguiremos recurriendo a las mismas fuentes, seguiremos teniendo las mismas consecuencias y no habrá nada más que una ficción de Estado soberano, porque ellos son los que van a decir qué es lo que tenemos que hacer siempre. Muchas gracias, doctor Alejandro Olmos Gaona. Mi nombre es Herman Schiller, les agradezco la atención dispensada y será hasta la próxima entrevista.